Amén. Entonces, amados hermanos, quería traer para comenzar esta clase en el día de hoy precisamente una cita de Johann Tetzel. No sé si usted en el tiempo de la Reforma, hoy vamos a ir al último punto, a la última sola, Soli Deo Gloria. Y Johann Tetzel es un personaje muy conocido en el tiempo de la Reforma, porque fue el personaje que fue a Wittenberg, Alemania, a precisamente continuar recolectando indulgencias, vendiendo indulgencias. Se conoce a Johann Tetzel porque era un excelente vendedor, era muy buen vendedor, pero estaba vestido con una sotana como si fuera ¿verdad? Era ciertamente un monje de la Iglesia Católica Romana, pero en este caso sabemos por el testimonio que tenemos de la historia de que ciertamente era mejor vendedor de lo que era monje. Y en Wittenberg, Alemania, California, no sé por qué, en Wittenberg, Alemania, va Johann Tetzel enviado por el Papa, que estaban colectando fondos para la capilla de San Pedro, para aquel magno edificio que hay ahí en Roma, en la ciudad de Roma, y se levanta frente a la gente pobre, gente que apenas tiene que comer, y era tremendo describiendo y ilustrando, ponía imágenes de gente en el infierno eterno, de personas, ¿verdad?, de las familias de aquellos que estaban ahí, que estarían probablemente en el infierno eterno, y les estaba ofreciendo una posibilidad para sacar las almas de aquellos que estaban en ese purgatorio, ¿verdad?, en este caso. En el purgatorio, que no habían llegado al infierno eterno, debería decir, y me corrijo, porque ellos creen que hay un purgatorio. Todavía no lo he encontrado en la Biblia, pero así lo establecen. Y entonces que esas almas irían al infierno si no las sacaban de ese purgatorio. Y Johann Tetzel, de manera colorida, hacía imágenes, diferentes cosas para llamar la atención. Ponía un fuego y ponía la mano en el fuego diciendo: y aún esto no es suficiente, es un fuego eterno a lo que se van a exponer tu familia si no compras esta indulgencia. Había gente ignorante que no tenía la palabra de Dios, ¿verdad? Ignorante espiritualmente, que no tenían la palabra de Dios para poder saber, solo confiaban en este monje que era un enviado del Papa, aquel que había, el vicario de Cristo en la tierra. ¿Qué opciones podían tener? Y Johann Tetzel decía esta frase, que la tengo en inglés, voy a tratar de traducirla: cuando sus monedas toquen y suenen en el cofre, una alma saldrá del purgatorio. Entonces, cuando nosotros miramos esto, amados hermanos, podemos ver cómo se encendió una ira santa en un monje como Martín Lutero esa noche que se enteró de eso y probablemente lo escuchó. Un verdadero creyente no puede dormir. De la misma manera que es abominable para nosotros aquí escuchando, de esa misma manera para Martín Lutero, que había sido expuesto a las Escrituras y narra que a través de la palabra del Señor fue abierta una puerta de salvación. Miró esa puerta al cielo sabiendo que ya era un hombre regenerado. No podía sostenerse en escuchar que la gloria de la salvación podría ser para el hombre y no de Dios. Porque de lo que trata ese asunto es de la gloria de Dios. Lo que trata la salvación es de la gloria del Señor. Y cualquier asunto, cualquier obra, cualquier cosa que pueda hacer el hombre aparentemente para su salvación, lo que hace es manchar la gloria de Dios. Vemos un hombre lleno de celo y esa noche, sin dormir, escribe esas 95 tesis y son clavadas en esa puerta de la capilla de Wittenberg. Y sabemos que ya hemos hablado de esto a través de todos estos pasados domingos, pero hoy quisiera que
viéramos exactamente, porque vamos a hablar de sólido gloria, solamente la gloria a Dios, entendamos que los reformadores estaban sobre todas las cosas defendiendo la gloria de Dios en la salvación. Que cualquier acto humano, cualquier cosa que digamos que podemos hacer para salvarnos o para sostenernos en la salvación, es un atento directo contra la gloria de nuestro Señor. Y quería leer Romanos 11:36. Es interesante porque Romanos 11:36, les pido disculpas, hermanos, he estado un poquito con alergias y demás en estos días y como que no me he recuperado. Que le pido que tengan un poquito de paciencia conmigo y mi tono de voz y demás. En Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Cuando nosotros miramos la carta de Romanos y miramos esta exposición, esta adoración de parte del apóstol Pablo hacia Dios, ciertamente no podemos negar que ha sido después de escribir sobre lo que es la salvación. En Romanos es un tratado evangelístico que exalta toda lo que es la salvación en todas sus partes, toda la gloria de Dios. No hay otra manera de cómo concluir después de hablar de la salvación. Así es como el apóstol Pablo termina luego de hablarnos de todo lo que tiene que ver, de nuestra perdición, de dónde estábamos, de cómo Dios nos levanta de la muerte, de que la dádiva de Dios es la vida eterna, y continúa en adelante y termina solo en una exaltación a Dios, porque Romanos nos presenta esa obra de salvación de manera completa. Usted toma Romanos y usted ciertamente esto estudia completamente y usted va a ver la salvación del Señor y a quien merece toda gloria por la salvación. Pero sí es importante, cuando hablamos de sólido gloria, hablamos también de las demás solas, porque todo corresponde a la gloria de Dios. Cuando hablábamos de sola escritura, a través de esa escritura, Dios es glorificado, porque conocemos quién es Dios, conocemos sus atributos. De la misma manera que la revelación especial, que es la creación de Dios, que dice la palabra de Dios, como leíamos hoy en el Salmo 19, los cielos cuentan tu gloria. Asimismo, la revelación especial, que es la escritura, revela la gloria de Dios en cuanto a todos sus atributos y las profundidades de Dios. Entonces, cuando vemos también sola fide, solo por la fe, vemos que la fe es un don de Dios. También la fe del creyente es una fe que glorifica al Señor. Cuando vemos también sola gracia, que solo por gracia somos salvos, vemos también que esa gracia viene del Señor, es dada por Dios, lo que no merecemos, y solo Dios merece la gloria. Ese don inmerecido que llamamos gracia también glorifica al Señor. Y vemos solus Christus, vemos que la salvación es solo en Cristo, y vemos muchísimos versículos para que Dios sea glorificado. O sea que vemos que todas las olas se tratan de la gloria de Dios. O sea que cuando hablamos de sólido gloria, estamos hablando directamente de que Dios se glorifique en la salvación. O sea, nosotros sabemos que Dios se glorifica en todo, pero cuando estamos en este contexto de las 5 solas, a lo que se estaban refiriendo los reformadores es que en cuanto a la salvación, por ser una obra de Dios, toda la gloria le pertenece. ¿Ok? O sea, podemos abundar de muchas maneras y estudiar la gloria de Dios completamente. No nos daría a lo mejor esta vida para estudiar todos los conceptos, pero quisiera que miráramos seriamente cómo Dios es glorificado a través de la salvación. Y
entendiendo que en ese contexto donde están los reformadores, habían varias cosas pasando. Estaba precisamente comenzando lo que conocemos como el humanismo. De hecho, en algún momento puede verse equivocadamente a los reformadores como si el movimiento de los reformadores fue un movimiento humanista, exaltando al humano. Pero esto es un pensamiento totalmente equivocado. En esa escuela, por ejemplo, tenemos Erasmo. Erasmo era el precursor del humanismo, ¿verdad? Y mezclado, porque era también un monje, mezclado con elementos cristianos, pero Erasmo no, o sea, su trabajo no fue presentar la gloria de Dios, sino exaltar al hombre. Pero tomemos en cuenta el contexto. El hombre, para efectos, vivía en miseria en todos los aspectos: miseria emocional, miseria económica, miseria de todas las maneras. ¿Y por qué se pudiera confundir en una manera que el cristianismo fue el precursor del humanismo? ¿Por qué se pudiera confundir? Porque son los reformadores los que establecen al hombre delante del Señor, haciendo todo para su gloria, y dan valor a lo que el hombre hace. Fue, por ejemplo, Calvino, que habló más de que todos nosotros, aún en lo que hacemos, en nuestros trabajos, en cualquier trabajo que hacemos, el cristiano hace todo para la gloria de Dios con propósitos eternos, no importando cuál sea su trabajo. O sea, esas eran cosas que en ese tiempo de la Reforma literalmente vivían una vida vana, como si la vida no tuviera sentido en ninguna manera. Entonces, por eso, en cierta manera, cuando Erasmo y todo este movimiento humanista empieza a escribir exaltando la figura del hombre, cuando los romanos tenían al hombre totalmente pisoteado con este Dios que no había manera de agradarlo, con este Dios que tenía al hombre simplemente ahí pisoteado, ahora los reformadores empiezan a hablar de lo que es las verdades, ¿verdad? La escritura, la salvación, todas estas preguntas que se contestaron en medio de la reforma, y entonces ahora el hombre sabe para qué vive. Vive para glorificar y para adorar a Dios, y lo que hace sí tiene importancia eterna. Todo lo que hace el hombre tiene importancia eterna, aún sea alguien que no sea del Señor. Todo incumbe de manera eterna. Aún las obras de los hombres impíos serán juzgadas, así que tienen relación con la eternidad. El hombre es un adorador, ya sea del mundo, de las cosas, o de él mismo, o los que somos adoradores de Dios. Pero cuando vemos el evangelio que predicaba la Iglesia Católica Romana, le daba gloria al hombre, le daba gloria al hombre. ¿Y cómo le daba gloria al hombre el evangelio que predicaba la Iglesia Católica Romana? Pues lo vemos en el ejemplo de Johann Tetzel. Dice: pon aquí unas monedas, y cuando suenen esas monedas, las almas de tus familiares saldrán del purgatorio. Eso es gloria al hombre. O sea que usted, porque usted trabajó y usted sacó unas monedas y dejó de comer como por 2 meses probablemente, o 3 meses, usted puso ahí las monedas y sacó el alma entonces nos preguntábamos, pero ¿y la obra de Cristo? ¿Para qué fue Cristo a la cruz del Calvario? Vemos también cómo a través de los sacramentos, todavía en el día de hoy no es tan fuerte el tema en el aspecto, aunque sí es más sutil y más peligroso de lo que era, porque ahora se ha extendido más. Pero ahora, en este tiempo, usted habla con cualquier católico romano, un católico romano devoto que defiende sus postulados, y usted va a ver que el católico romano le dice: bueno, usted tiene que tener fe en Cristo, más tienes que cumplir con los sacramentos. Entonces, ¿qué trastoca esto? ¿Qué toca esto? La gloria del Señor. Ese es el elemento más importante. Es que el nosotros decir que hay algo que yo puedo hacer para salvarme o para sostener la salvación, porque no se da nada más tampoco en la Iglesia Católica Romana, se da también aún en la Iglesia carismática.
se da en iglesias, en otros tipos de iglesias que aparentemente son cristianas, que te dicen, bueno, sí, tú pones la fe en Cristo, pero no, tú eres responsable de tu salvación. Si tú vives en pecado, te vas a perder. Bueno, pues entonces probablemente la perdieron todos esta mañana cuando pecaron. A lo mejor tuvieron un mal pensamiento de su esposo, ya la perdieron. Sabemos que no. O sea, lo que estoy diciendo con esto es en cualquier cosa que toque la obra de Dios en la salvación, que es su obra, como yo les planteaba en algún momento, es como esta pintura hermosa de este artista. Ninguno de nosotros necesita tomar un pincel para tocar la obra de este artista. No, Dios es quien ha diseñado esta obra. Dios es quien ha hecho esta obra hermosa y nosotros solo contemplamos la obra de Dios en la salvación y le damos gloria a Él. Entonces cuando vemos cómo ¿verdad? Tanto los católicos romanos como cualquier otro que le añade algo a la obra de salvación, automáticamente lo que ataca es esa gloria del Señor. Y se levantaron los reformadores con denuedo, con fuerza, a establecer que la salvación es para la gloria de Dios, solamente para la gloria de Dios. Y vemos ahí en Efesios 2, 8 al 9, cómo dice el apóstol Pablo, y no es nada más de los reformadores, es lo que dice la Biblia. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, y dice claramente, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras específicamente para que nadie ¿qué? Se gloríe, porque la gloria en la salvación es del Señor. Y esto nos hace meditar a nosotros seriamente en cómo estamos viviendo, porque a veces nosotros tenemos estos conceptos claros en nuestra mente, pero no en nuestras acciones. A veces como que vivimos tratando de aportar a la salvación. Nosotros accionamos en la santificación ciertamente y vivimos, ¿verdad? De una manera piadosa y buscamos y le decimos al Señor que nos ayude a través del Espíritu para vivir de manera piadosa. Y claro que hay decisiones que tomamos en el día para vivir en santidad, pero a la salvación nosotros no tenemos nada que aportar. A esa santificación posicional que nos ha sido dada y que nos hemos vestido de Cristo, no tenemos absolutamente nada que aportar. Si usted está en Cristo, usted haga más o menos, usted se va con el Señor, porque la salvación es del Señor. Entonces a veces permitimos que nuestro pecado, nuestras situaciones pongan en duda lo que ya fue resuelto, la obra del Señor. Y tenemos que cuidarnos de esos pensamientos porque hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y no por obras, porque no queremos nosotros tomar la gloria del Señor. De hecho, el otro día alguien me preguntó, la hermana Francesca me preguntó me hizo una pregunta difícil. Estaba meditando en esta semana. Cuando usted me hace una pregunta, normalmente si es una pregunta complicada y demás, no es como que la elimino en el momento, me quedo pensando bastante en ella y pienso que tengo una ilustración muy buena para entender. Hablábamos de que la santificación posicional ciertamente es monergista, es de Dios, y aún la santificación progresiva es el Espíritu Santo haciendo una obra en nosotros que vemos físicamente, vemos una respuesta del hombre, tenemos que ver obra en el hombre porque si no, lo primero no ha pasado. O sea, si no hay obra, Dios nos salvó de antemano para que andáramos en sus obras. O sea, va a haber una obra sí o sí, ¿verdad? Sí, porque el Señor así lo ha destinado. Pero miraba cómo en el proceso de santificación, yo me acuerdo cuando estaba meditando en eso y me acuerdo cuando Alexander era bien pequeño y teníamos un canasto en mi casa, aquellos que les gusta el básquetbol. Pero usted sabe que los niños quieren ir y donkear la bola. ¿Sabe lo que es donkear? Es como ponerse ahí en el aro. Tocar la canasta. Y yo me acuerdo que yo venía y subía a Alexander
Subía Alexander aquí y Alexander tomaba la bola ¡fua! Y donkeaba. Y pensaba en eso y decía, Señor, así es nuestra santificación, Señor. Así mismo es nuestra santificación. O sea, si tú no nos levantas, si tú no nos das tu espíritu, si tú no nos empoderas con tu espíritu, el Señor nos levanta y sí parece ante todo el mundo, mira, Alexander donkeó, pero todos sabemos que si el Padre no lo hubiese levantado, no lo hubiese puesto en esa posición, era imposible. Claro que Alexander tenía que donkear la bola para que fuera, tenía que hacerlo. Pero es que era inevitable. Dios nos pone en esa situación donde inevitablemente el niño tomará y donkeará la bola. Así mismo es que se ve la santificación en nuestra vida. Así mismo se ve el Espíritu tomándonos y poniéndonos en una posición para hacer lo que el Padre nos ha llamado a hacer. Porque la gloria le pertenece a Él. La gloria le pertenece a Él. Si el Padre no hace una obra en nosotros, ciertamente nada podemos hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. La gloria de Dios en la salvación, fíjese que dice Romanos 3:27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? La ley de las obras. No, sino por la ley de la fe. Queda excluida por la ley de la fe. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está? No. Solo por la ley de la fe somos salvos. Por la fe somos salvos. Las obras quedan excluidas cuando hablamos del tema de la salvación. Fuera, quedan excluidas. La salvación pertenece al Señor, como dice en Jonás 2:9, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificio en lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Me gustaría leer Efesios 2, 1 al 5, los versículos anteriores. Vaya conmigo ahí. Y Él os dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Estábamos nosotros, ¿qué? Muertos. No voy a dar muchos detalles de ese versículo porque algunos lo tienen de asignación. Iba a decir algo que le iba a dar una clave. En los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros, dice Pablo y se incluye, todos nosotros en otro tiempo éramos ¿qué? Hijos de ira. Nosotros estábamos buscando lo mismo que los demás. ¿Qué gloria hay en nosotros en cuanto a eso? Nosotros éramos igual que el que está perdido. Por eso es que cuando nosotros hablamos con un inconverso, tenemos misericordia, porque nosotros éramos iguales o peores. Y sabemos que solo Dios puede hacer una obra de salvación en ellos. Y claro, la manera en que lo amamos y le mostramos el amor es predicándole el evangelio. Dice, pero Dios, fíjense ahí que nos dice nuestra obra en los primeros 3 versículos, pero en el versículo 14, en el versículo 4 empieza a decirnos, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Y ahora nos da un contraste. Aun cuando estábamos muertos, nos vuelve y nos dice muertos nuevamente. Otra vez. No sé si estaba claro que usted estaba muerto. Espiritualmente hablando, estaba muerto. Le hago una pregunta. ¿Un muerto puede responder? ¿Puede decir algo? No. Estaba muerto. Dios, dice, pero Dios. Dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio que vida juntamente con Cristo. Y nos repite en énfasis, por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Y qué nos dice en el versículo 9? Nos dice, no por obras,
no por obras. Pero fíjense, el versículo 7 nos dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Al final es para su gloria, para que toda la eternidad Dios sea glorificado por nuestra salvación. Ese es el propósito, para su gloria. Somos nacidos del Espíritu. Dice en Juan 1:12 al 13, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Fíjense que les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Y algunos dirán, bueno, pero es que yo tuve que creer. Bueno, la respuesta es sí. Pero dice que no nacieron de sangre ni de la voluntad de carne. No fue tu voluntad, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. No vino de tu voluntad, sino de la voluntad de Dios. El hecho que hayas creído es la evidencia de la obra de regeneración de Dios en tu vida. Y si vamos todos a Juan capítulo 3, famosa conversación con Nicodemo, y nos dice ahí que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contesta, sabemos que había una pregunta en el corazón de Nicodemo. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿En qué está pensando Nicodemo? ¿Qué obra tengo yo que hacer? Él está viniendo de un sistema de fariseísmo donde es la obra. ¿Qué yo hago? ¿Qué yo puedo hacer para salvarme? ¿Qué yo tengo que hacer para Dios? Y Jesús le dice, no, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y la pregunta de Nicodemo, pero es que esto no es lógico. Explícame, dime cuál es el checklist, cuál es el mapa que tengo que seguir para yo hacerlo. Jesús le dice, no, tienes que nacer de nuevo. Una pregunta que humanamente es ilógica, humanamente no hace sentido. ¿Cómo yo nazco de nuevo? Yo no tengo dominio sobre eso, yo no puedo hacer esa obra, es una obra imposible. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, de hecho lo que se merecía era una otra palabra, pero Jesús le responde y le dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho esto, tienen que nacer de nuevo. Y fíjense que Jesús, en vez de que él pudiera aferrarse a cualquier obra que pudiera hacer o demás, al contrario, le complica aún más la conversación. Le dice más, te voy a dar una ilustración. Parece que era una ilustración como que le iba a ayudar, pero la realidad es que yo creo que lo confundió más. Le dijo, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Usted controla el viento? La respuesta es no. Usted no tiene control de dónde va el viento y a dónde viene. Y así mismo le está diciendo Jesús, Nicodemo, de la manera que no controlas el viento, de la manera que no puedes nacer de nuevo, tú mismo, de la manera que no puedes controlar el viento, así mismo es la salvación. Porque la gloria ciertamente es del Señor. Dice en primera de Juan 4:7, porque todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice en Romanos 6:23, la vida eterna es la dádiva de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Sin el Señor, ciertamente, como dice en Juan 15:5, no podemos hacer nada. Separados del Señor no podemos hacer nada. Así que, hermanos, yo los invito a que, como los reformadores, de la misma manera que exaltaban a Dios en la salvación de nuestras almas, exaltemos a Dios cada día de nuestras vidas por nuestra salvación. En adoración, confiando plenamente en la obra que ya Dios ha hecho, confiando en esa obra que ya Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y aún
el que no ha experimentado esa salvación, siempre quisiéramos pensar que todos los que están aquí son salvos, pero aún, si sus ojos no han sido abiertos para salvación, clámele al único que lo puede salvar. Nadie aquí te va a poder salvar, ninguno de nosotros. De hecho, venir aquí no te va a poder salvar. Clámale al Señor. Estás en un buen lugar porque aquí se predica la palabra del Señor. No te estoy diciendo qué bueno que has venido. Pero clámale al Señor, ¿para qué? Para que te salve, porque Él es el único que puede salvar. La salvación es obra de Él. Yo sí te puedo decir, Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. Si hay arrepentimiento en tu corazón, solo Dios te lo ha podido dar, porque aún el arrepentimiento es un don de Dios. La salvación es la obra de Dios de principio a fin, hermanos, de principio a fin. Fíjense que en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente impartido sobre nosotros en el amado. Entonces, este es el plan de Dios. Este es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, salvarlo. Porque la Biblia nos llama que somos escogidos de Dios. Dice: de lo vil y despreciado escogido Dios. Somos sus escogidos. Dice que desde antes de la fundación del mundo nos ha escogido. Entonces ahora nosotros tenemos, ahora hay movimientos y personas que dicen: nosotros podemos dañar el plan divino de Dios. Qué osadía. Podemos nosotros dañar el plan. Ese es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Que va a ser, o sea, que nosotros decimos: Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso, Dios tiene control de todo, es soberano. Pero no, yo puedo dañar el plan de salvación del Señor. Yo lo puedo arruinar. Yo sí puedo arruinar el plan de Dios. Qué osadía, hermanos. No, ciertamente no. Ese es el plan de Dios. Dios dinámicamente trabaja en nuestras vidas. Y claro, trabaja con nuestras rebeldías, y como buen padre nos va a disciplinar cuando hacemos las cosas que no están bien. Pero el plan de Dios no lo vas a dañar. Es como usted decir: bueno, yo en esta iglesia, bueno, yo voy a dejar de ir a esta iglesia, yo voy a dejar de hacer el trabajo que yo hago. Pues bien, hermano, la obra de Dios va a continuar. El plan de Dios va a continuar. Nadie puede frustrar el plan de Dios. Si Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo, fíjese algo importante que dice en Juan capítulo, en Romanos capítulo 8, que lo tengo para leerlo en breve. Dice que nada, ni lo alto ni lo profundo, nada te podrá separar del amor de Cristo. Dice: ni aún cosa creada. Tú eres creado, ni aún tú puedes sabotear el plan de Dios. Tú puedes creer que tienes todo. No, esperemos que no, ¿verdad? Si tienes al Espíritu Santo, ciertamente Dios te ha humillado para entender estas verdades. Pero ni aún tú podrás sabotear el plan de Dios, ni aún lo creado. Si tú eres salvo y te irás con el Señor. Porque la salvación es para la gloria del Señor. Claro, ciertamente si estás luchando con eso, la pregunta que debes hacerte es si realmente eres salvo. Si tú estás en pensar en tratar de sabotear el plan de Dios, que no lo vas a poder sabotear, entonces lo que debes preocuparte es si realmente eres salvo. Y debes examinar tu fe. Dice también en Romanos 8, 28 al 30, dice: sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Hace falta algo en esa obra de salvación? Y que yo entienda todos los verbos ahí. Nosotros somos los que recibimos eso, pero el objeto de eso es: Dios es quien lo hace.
Nosotros somos el que recibimos todo eso. Ahí no está diciendo, bueno, Aníbal se glorificó y se justificó. No, nada de eso, Aníbal. No, dice, Dios fue el que hizo la obra completa en nosotros. Todos los verbos son lo que Dios hizo en nosotros. Y ya llega hasta la glorificación. La obra de santificación también es para su gloria. Como leía en Efesios, y lo mencioné en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. Cada vez que nosotros hacemos una obra es por el poder de Dios y es para su gloria. Es para su gloria. Todo glorifica al Señor. Todo lo que tiene que ver con nuestra salvación glorifica al Señor. Hasta la eternidad el Señor nos sostiene. Aún en la eternidad nos sostiene. Para su gloria Jesús dijo en Juan 10, 27 al 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Y mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. La obra del Señor de salvación en nosotros no va a ser saboteada. Está segura en las manos del Señor porque al final es para su gloria. Y la gloria de Dios debe ser el centro de nuestras vidas, amados hermanos. Debe ser el centro de nuestras vidas. En el Salmo 50, 22 dice, entender ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. Hay otros versículos que nos hablan que, porque somos olvidadizos y nos podemos olvidar de la obra que Dios ha hecho en nosotros y empezar en esa obra de santificación que va Dios haciéndonos crecer, empezar a crecer orgullo en nosotros porque ahora estoy más disciplinado, porque ahora leo más la Biblia, porque ahora, wow, pareciera que, sí hermano, todo eso es lo que el Señor ha estado haciendo en tu vida. Dale gloria al Señor. Él te ha salvado para darle gloria a Él. Es triste cuando usted ve gente que tuvo una vez una oportunidad de conocer una persona que fue a seminario, tiene varios doctorados y todo eso, y sentarme a hablar con él y ver cuánta humildad. O sea, tú no podías, eso yo lo sabía porque alguien me lo había comentado. Tú te sientas a hablar con él y de lo que te hables de Cristo, de su testimonio, de cómo el Señor obra en su vida. Y qué triste cuando usted se sienta con otro que tiene doctorado y te lo hace sentir que tiene doctorado. Qué tristeza eso. Porque lo que vemos es que ¿dónde tiene el doctorado? En la Biblia, porque cada vez que yo conozco más a Dios, yo lo que me siento es cada vez más gusano, cada vez me siento peor, es como una línea, o sea, yo conozco más la santidad del Señor, conozco más la Biblia y me siento cada vez más lejos de Él. ¿Verdad? Y no es mi vida práctica, sino en la vida, o sea, porque conozco realmente a Dios y veo su santidad y veo cuán lejos estoy de su santidad. Primera de Corintios 10:31 dice, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagas cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Hermano, nuestra vida se trata de vivir para su gloria, para su gloria. Usted sabe que hay trabajos, por ejemplo, usted se imaginaría un ayudante del presidente de los Estados Unidos yendo a los lugares y que todos conozcan a él, pero no conozcan al presidente. Normalmente no. Cuando usted ve un representante del presidente de los Estados Unidos, el representante va a ¿qué? En una comisión a que el presidente me envió a mí. Y cuando habla, dice el presidente Joe Biden le da un mensaje. Todo lo que hace es para que el presidente sea que exaltado en su posición. No tiene o sea, un buen, ¿verdad? Alguien que hace bien ese trabajo. Mas nunca haría que pongan los ojos en él, sino en el que lo envía. De eso se trata nuestra vida, hermanos amados. Dios quiere y se olviden de mi nombre en algún momento, pero nunca se olviden de la palabra del Señor. Nunca se olviden de la palabra del Señor, nunca se olviden de Dios, del Dios que los salvó. Al final, cada uno de nosotros, nuestro valor está en las manos del Señor. No tenemos valor. A veces nos preocupamos tanto porque van a pensar de mí en los 20 años, 50 años que viven esta vida, 80 años.
Hermano, al final lo que importa es si nuestra vida le dio gloria al Señor. Eso es todo lo que importa, hermano. Eso es todo lo que importa. Todo lo que existe es para la gloria del Señor. Como dice en Isaías, santo, santo, santo. Ese es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive. Eso lo dice en Apocalipsis, por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres aún. Vemos una escena, aún delante del Cordero. Tiramos nuestras coronas y decimos, digno eres, Señor y nuestro Dios, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él merece toda gloria. Y finalmente, amados, la gloria del Señor es nuestra esperanza. Dice en Romanos 5:2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de que un día Dios será glorificado en todos los aspectos. Este mundo todavía no ha visto toda la gloria del Señor. Cuando venga Jesús en las nubes, el mundo ciertamente habrá rodillas que se doblarán voluntariamente, pero habrán otras que serán dobladas. Y esa es nuestra esperanza. Judas dice en el versículo 24, 25, dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio, autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por los siglos. Amén. Así que, amados hermanos, quería compartir sólido gloria. Entendamos cuán importante y cuán esencial es para nosotros los cristianos darle la gloria de Dios, la gloria a Dios en la salvación. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario.